Esta peculiar historia habla de una familia llamada Yang, que tenía 2 hermanos. La esposa del hermano mayor era una mujer extremadamente feroz. La crueldad y tiranía de la cuñada hacían que toda la familia, desde los más viejos hasta los más jóvenes, vivieran con miedo. Todos tenían que someterse a su autoridad. Ella trataba a su esposo como a un sirviente, gritándole constantemente todo lo que le desagradaba. Ella lo regañaba e incluso lo golpeaba sin piedad. El hermano mayor era naturalmente tímido y no se atrevía a responder bajo la opresión de su esposa. También trataba duramente a su propio padre. Su padre fue expulsado por su nuera para vivir en un almacén en ruinas. Ella no solo lo ignoraba, pero también le falló en ofrecerle 3 comidas al día, tratándolo mal por amor a su padre. El hermano mayor tenía que llevarle comida en secreto cada vez. Solo se atrevía a hacerlo furtivamente, temiendo que si su esposa se enteraba, ella provocaría otra escena. El anciano padre conocía la difícil situación de su hijo, lo entendía, que el negocio de la familia era gestionado únicamente por su nuera. Así que a pesar de sus dificultades tuvo que apretar los dientes y soportarlo. Aconsejó a su hijo que tuviera paciencia para que la familia estuviera en paz. El hermano mayor, al escuchar las palabras de su padre, solo pudo bajar la cabeza y llorar. Sintiéndose impotente y avergonzado, a pesar de estar muy insatisfecho con el comportamiento de su esposa, solo se atrevió a enojarse en su corazón, y nunca habló en voz alta. Sabía que no podía hacer nada para cambiar la situación. Incluso la familia del hermano menor tenía que vivir, observando el estado de ánimo de la cuñada. Toda la familia vivía en constante miedo. La nuera siempre se consideraba el pilar de la familia. A menudo regañaba diciendo que si no fuera por ella, todos estarían mendigando en las calles. Un año, los 2 jóvenes hermanos fueron a la capital a presentar el examen imperial. Liberados de la opresión de su cuñada, se atrevieron a reír y hablar libremente. Sintiendo un inmenso alivio durante este viaje, tuvieron la suerte de conocer a un hombre. Los 3 rápidamente se hicieron tan cercanos como hermanos. Sintiendo que estaban muy en sintonía entre ellos, los 3 decidieron realizar una ceremonia de hermandad jurada, convirtiéndose en hermanos con diferentes apellidos, prometiendo compartir tanto la fortuna como la desdicha. El día de su despedida, el nuevo conocido prometió que vendría a su casa en un futuro cercano para visitar a sus 2 hermanos jurados y fortalecer su vínculo. Unos días después, cumplió su promesa y vino a la casa de la familia Yang como invitado. Al llegar, vio a su padre sentado junto a la pared, tomando el sol, con la ropa rota, luciendo muy demacrado pensando que el anciano era un vecino. El invitado se acercó educadamente para preguntar por direcciones a la casa de la familia Yang. El anciano respondió brevemente y con cansancio. Los 2 jóvenes hermanos estaban encantados de ver a su hermano jurado. Salieron apresuradamente a saludarlo, y lo invitaron a la casa con gran entusiasmo. Lo que al invitado le pareció extraño fue que además de los 2 hermanos, nadie más en la casa salió a saludarlo. Tenía curiosidad y preguntó por su padre y sus esposas. Cuando se les preguntó, ambos hermanos parecieron dudosos y confundidos. No sabían cómo responder sobre la incómoda situación de su familia. En ese momento, los 3 se sentaron y hablaron durante mucho tiempo, pero nadie sirvió la cena. El huésped, hambriento de su largo viaje, habló y preguntó si podían comer. Después de esperar un poco más, una sirvienta, tímidamente, sacó algo de comida. El rostro de la chica estaba lleno de miedo, como si estuviera haciendo algo mal. La comida para el huésped consistía solo en unos pocos bollos al vapor, hechos de harina gruesa, y un plato de verduras encurtidas. Esto fue una señal de falta de respeto hacia un huésped honrado que visitaba la casa. El huésped estaba furioso, sintiendo que lo habían tratado de esta manera, a pesar de considerarlos hermanos. La familia Yang no era pobre. Esto fue claramente un insulto. Los gritos del huésped sorprendieron a la esposa desde afuera.
Su voz regañadora resonó, preguntando a quién habían traído a casa como compañero de bebida. Esta vez entró furiosa, reprendiendo a su esposo por no pensar con claridad, preguntándose qué pasaría si hubiera traído a un bandido de montaña a la casa. Su rostro era extremadamente feroz. El hermano mayor intentó adelantarse para explicar la identidad del nuevo invitado, esperando que su esposa entendiera y ser más considerado con su situación incómoda frente a su hermano jurado, pero la esposa no le dio oportunidad de explicar. Gritó que se atrevía a contestar. Luego le dio una bofetada tan fuerte que fue como un trueno. La bofetada aterrorizó tanto al hermano mayor que se arrodilló en el suelo, sin atreverse a respirar. Esta vista sorprendió tanto al invitado como al hermano menor. Al ver la situación tensa, el hermano menor rápidamente sacó al invitado afuera, susurrándole que no se enojara y que evitara empeorar la situación. Pero el invitado no se fue. Tomó una habitación vacía y pidió a un sirviente que preparara un festín lujoso, y luego invitó a su padre a cenar con ellos. El padre estaba agradecido por la amabilidad del hombre y temía que su nuera se enojara. Nunca esperó ser tratado con tanto respeto. La comida ni siquiera había comenzado cuando los ruidos de regaños y gritos de la nuera vinieron de afuera. Ella rugió desde la puerta, preguntando quién estaba causando alboroto en su casa. Su actitud extremadamente desafiante. El invitado salió con la intención de razonar con ella, pero ella no escuchó. Lo maldijo horriblemente y le ordenó que saliera de su casa inmediatamente. Para apaciguar su ira, toda la familia Yang, desde el viejo padre hasta los pequeños niños, tuvo que arrodillarse en fila para pedir disculpas. Solo entonces ella se fue, sintiéndose satisfecha. Al dar la espalda, el invitado dijo una frase significativa. Advirtió que alguien como ella algún día sería castigada por otra persona. Esa noche, el hermano mayor fue castigado por su esposa. No le permitieron dormir en la cama, y tuvo que arrodillarse en el suelo toda la noche para expiar sus errores. Ese día, en medio de la noche, la puerta de la habitación se abrió de repente desde afuera. Extraño, figuras negras extrañas con grilletes en los pies entraron lentamente en la habitación. Eran un grupo de demonios con cuerpos altos y rostros feroces. Entraron en la habitación exudando un aura mortal y aterradora que hacía que el espacio se sintiera frío. Un demonio se acercó a la cama, agarró a la esposa dormida y la levantó. Ella gritó de horror sin entender qué le estaba sucediendo. Aterrorizada, suplicó a los demonios que le perdonaran la vida y prometió darles todo su dinero y pertenencias, siempre y cuando no le hicieran daño. Pero el demonio rugió que no necesitaban dinero. Estaban allí para llevarse los corazones y hígados de mujeres malvadas, y tuvo que pagar por sus acciones. Aún intentó negar su culpabilidad. Llorando dijo que ella manejaba el hogar día y noche, y nunca había hecho una sola cosa mala. Rogando a los demonios que la perdonaran, el demonio entonces enumeró sus crímenes. Dijo que era desobediente, por dejar al anciano sufrir de hambre y frío. Luego usó un cuchillo para cortar su pecho. Sangre fresca comenzó a brotar. A continuación, la acusó de maltratar a su esposo, diciendo que no cumplía con los deberes maritales. Con cada crimen mencionado, se hacía otro corte en su cuerpo. El demonio continuó enumerando todos los pecados que había cometido, desde su maltrato hacia su cuñada, hasta su dureza con sus hijos y nietos. Después de enumerar todos sus crímenes, un demonio le preguntó a su compañero cómo deberían tratar a esta mujer malvada. El otro respondió que deberían arrancarle el corazón y el hígado. Al ver que iban a matar a su esposa, el esposo, aunque asustado, se arrodilló y suplicó. Les rogó a los demonios que salvaran la vida de su esposa, a pesar de todo lo que había hecho. Al ver su sinceridad, el demonio líder decidió perdonarla esta vez. Le advirtió que si alguna vez recaía,
seguramente regresarían a llevarse su corazón. Con eso, los demonios se dieron la vuelta y se fueron, desapareciendo en la oscuridad. El esposo corrió rápidamente a ayudar a su esposa, que temblaba de miedo y dolor. Después de esa noche aterradora, ella cayó gravemente enferma, postrada en la cama durante más de medio mes. El esposo se quedó a su lado, cuidando muy bien de su esposa. Desde su recuperación, la esposa mayor había cambiado por completo. Se volvió filial con su suegro, armónica con su cuñada, y la familia se volvió pacífica. A veces los viejos hábitos resurgían, y ella quería enojarse y regañar a los demás. Pero en esos momentos aparecía un dolor agudo. Cada vez que estaba a punto de perder la calma, sentía que su corazón y su hígado dolían como si los cortaran. El miedo a los demonios regresaba de inmediato, haciéndola contener su ira al instante. El extraño huésped se quedó con la familia Jan durante más de un mes. Cuando llegó el momento de irse, rechazó la invitación del hermano a quedarse unos días más, diciendo que era hora de irse. Dijo que aún tenía que visitar a otros amigos. Luego empacó sus pertenencias y se fue. Entre sus pertenencias había pinturas de demonios. Desde esa despedida, los dos jóvenes hermanos nunca volvieron a ver al extraño invitado. Nunca supieron que él fue quien salvó a su familia. Esta historia de horror tiene lugar en la casa de un comerciante. El padre solía estar fuera por negocios, dejando solo a su esposa y a su hijo en casa, porque la esposa era tímida. Ella dejaba a su hijo dormir en la misma cama con ella. Una noche, el hijo escuchó a su madre gemir como si tuviera una pesadilla. Se sentó para revisar, y vio una figura sombría agachada sobre su madre. Inmediatamente se sentó y gritó para preguntar quién era. La criatura rápidamente huyó hacia la puerta, pero su madre permaneció profundamente dormida, sin enterarse de nada. Tomando un bastón de madera para defenderse, corrió tras la figura. Sin embargo, cuando llegó a la puerta, vio que el cerrojo todavía estaba intacto. No podía entender cómo la criatura había escapado por allí. La noche siguiente, descubrió que su madre había desaparecido de la habitación. Sintiendo que algo no estaba bien, tomó un hacha y salió a buscarla. Se acercó a una pequeña habitación contigua y escuchó los gritos de su madre desde adentro. Rápidamente desbloqueó la puerta, gritando por su madre al entrar. Dentro de la habitación estaba completamente a oscuras, lo que le impedía ver algo. Apretó su hacha con fuerza, preparándose para defenderse. De repente, una sombra oscura se lanzó hacia él. Sin dudarlo, blandió su hacha salvajemente contra ella. La figura sombría huyó a una velocidad increíble, pero sintió que había golpeado alguna parte de ella. Cuando volvió a mirar, su madre yacía en el suelo, con la ropa desordenada. En pánico, le gritó y la llevó de regreso a su habitación. Desde ese día la madre del joven maestro Lee quedó aturdida e incoherente, riendo y llorando de manera impredecible. Los doctores que la examinaron no encontraron ninguna enfermedad física. Diagnosticaron su condición como una afección mental. Ella incluso intentó desnudarse frente a todos, sorprendiendo a quienes la rodeaban. Su hijo sospechaba que la criatura que había herido la noche anterior seguía causando problemas. Buscando por el patio, finalmente descubrió una cola de zorro cortada en el suelo. Siguiendo un rastro de sangre, lo rastreó hasta una casa abandonada a varias casas de distancia, donde las manchas de sangre desaparecieron abruptamente dentro. Él escaló la pared para asomarse. El lugar estaba desocupado, el jardín cubierto de maleza, claramente abandonado desde hacía mucho tiempo. Decidió esconderse en un rincón y esperar. A medida que caía la noche, 3 figuras aparecieron en el patio. 2 amos y un sirviente.
Uno de ellos se estaba frotando el trasero, maldiciendo al joven por ser demasiado feroz, habiendo cortado su cola y obligándolo a recuperarse durante unos días. Entonces le preguntó a su compañero sobre su relación con una joven desconocida. El otro hombre respondió con arrogancia que la familia de la joven había contratado una vez a un sacerdote taoísta para exorcizarlo, pero él los había ahuyentado a todos. De su conversación quedaba claro que ambos habían estado hechizando a mujeres inocentes. El herido era el espíritu zorro, que había acosado a la madre del joven. Los dos bebieron vino hasta tarde en la noche antes de finalmente irse, dejando solo al sirviente atrás, arrastrando una cola de zorro detrás de él. A la mañana siguiente, cuando el sirviente salió de la casa, el joven lo siguió en silencio. Resultó que el sirviente iba a comprar vino a la vinatería. El joven entabló una conversación con él, pretendiendo ser un compañero espíritu zorro y un viejo conocido. El sirviente, sin sospechar nada, charlaba con él como un viejo amigo. El joven preguntó casualmente por el estado del espíritu zorro herido. El sirviente reveló que aún se estaba recuperando. El joven compartió algo de comida con el sirviente, revelando deliberadamente la cola de zorro cortada para ganarse su confianza. Pretendiendo ser un verdadero espíritu de zorro, lamentó cómo tenían que ocultar sus colas para evitar ser detectados. Mientras el sirviente estaba absorto en la conversación, el joven deslizó discretamente veneno para ratas en la jarra de vino. Mientras se acercaba el crepúsculo, el sirviente se despidió y regresó a la casa abandonada. Sin saber que llevaba el vino envenenado, el joven esperó hasta que el sirviente entró en la casa y cerró la puerta antes de salir con confianza. A la mañana siguiente, cuando regresó a la casa, encontró los cuerpos de dos espíritus zorro muertos, pero el sirviente había desaparecido. Murmuró entre dientes: «Veamos si te atreves a hacerle daño a la gente otra vez». Uno de los espíritus zorros solo tenía media cola. Era la misma criatura que había embrujado a su madre. Enterró a ambos espíritus zorros en el acto. Cuando regresó a casa, encontró que su madre había recuperado el sentido, pero no recordaba lo que había sucedido. Al ver regresar a su hijo, lo saludó con alegría. Estaba encantado de que su madre se hubiera recuperado. La abrazó. La historia del joven astuto y valiente, que liberó al pueblo de los espíritus zorro, fue celebrada por todos durante generaciones. ¡Oh! Esta aterradora historia tiene lugar en las montañas del norte, donde los lugareños tienen la tradición de cazar serpientes. Cada vez que tienen tiempo libre, los aldeanos se aventuran en los campos salvajes para atrapar serpientes, usándolas para diversos propósitos. Aplican un ungüento especial en sus cuerpos, haciendo que cualquier serpiente que los vea se paralice, incapaz de moverse. Esto les permite capturar serpientes fácilmente sin dificultad. En promedio, cada aldeano puede atrapar 10 o más serpientes por viaje. Las serpientes capturadas se utilizan para hacer vino de serpiente, medicina o comida, todo lo cual puede venderse con ganancia. Ese año, como siempre, los aldeanos salieron a cazar serpientes, pero no encontraron ninguna. Por alguna razón desconocida, todas las serpientes del pueblo habían desaparecido. Continuaron buscando y finalmente llegaron a una cueva. Ya que las serpientes prefieren lugares frescos, entraron en la cueva y se alegraron al descubrir que todas las serpientes se habían reunido allí. La cueva estaba llena de innumerables serpientes de todos los tamaños. Los aldeanos se regocijaron, pensando que pronto harían una fortuna con tal gran suministro. Emocionados, los aldeanos extendieron sus brazos con entusiasmo y se lanzaron a atrapar las serpientes. Justo cuando estaban a punto de comenzar, un viento extraño sopló desde lo profundo de la cueva, y una serpiente masiva salió deslizándose.
Aterrorizados, los aldeanos intentaron huir, pero la gigantesca serpiente se enroscó alrededor de ellos, triturando sus huesos antes de tragárselos enteros. Después de devorar a 2 aldeanos, la monstruosa serpiente salió deslizándose de la cueva. Ahora, los roles se habían invertido. Ya no eran humanos cazando serpientes, sino una serpiente cazando humanos. La serpiente gigante irrumpió en los hogares, atacando a las personas que se negaban a rendirse. Los aldeanos decidieron unirse y matar a la serpiente monstruosa. Sin embargo, espadas y cuchillos no podían hacerle daño. La serpiente se había transformado en una bestia espiritual, trayendo desastre a toda la aldea. A partir de entonces, nadie se atrevió a salir a cazar serpientes. Al no haber comida, la serpiente gigante frecuentemente se aventuraba en el pueblo. Aún más aterrador, atacaba específicamente a los niños pequeños. Y cuando la comida escaseaba, también cazaba adultos. Sin otras opciones, los habitantes del pueblo acudieron al cazador de serpientes más viejo del pueblo. El viejo cazador de serpientes recordó un método antiguo, transmitido de generación en generación, aunque no se había usado en mucho tiempo. Le indicó a los aldeanos que encontraran un gallo grande, y le quitaran las plumas. Los aldeanos estaban confundidos. ¿Cómo podía un simple gallo derrotar a una serpiente gigante? Dudaban del método del anciano. El cazador de serpientes explicó que esto era un principio del yin y el yang. Las serpientes pertenecen al yin, mientras que los gallos pertenecen al yang. Si funcionaría o no, no tuvieron más remedio que intentarlo. Los aldeanos encontraron un gallo de 7 años y le arrancaron las plumas. Siguiendo las instrucciones del cazador de serpientes, esperaron a que la serpiente gigante regresara a su cueva. Luego quemaron las plumas del gallo justo en la entrada. Avivaron el humo ascendente hacia la cueva, siguiendo cuidadosamente cada paso como se indicó. Después de una larga espera, no hubo movimiento desde dentro. Algunos aldeanos reunieron su valor y entraron. Al entrar quedaron atónitos. La serpiente gigante yacía muerta en la cueva, una solución inesperadamente efectiva. Esta escalofriante historia trata de un vago perezoso, que pasaba sus días bebiendo ocioso, con un grupo de amigos igualmente inútiles. Un día después de una fiesta que duró desde el mediodía hasta la noche, la fiesta terminó y él se tambaleó a casa solo. Estaba tan borracho y ya era de noche, que no podía caminar con estabilidad. Tuvo que sentir su camino a lo largo de las paredes, dando un paso a la vez. En su confusión, sintió vagamente que había llegado a casa. Por hábito, abrió la puerta y entró. Sin molestarse en cambiarse de ropa o lavarse la cara, se colapsó sobre la cama y comenzó a roncar fuertemente, durmiendo como un muerto. Pero en su estupor, oyó vagamente a personas hablando. Parecía que 2 personas estaban conversando allí mismo en su habitación. Una de las voces preguntó quién está en la lista esta vez. La otra respondió Li Bin-chu Wang. La voz leía los nombres de manera monótona, uno por uno. Mencionaron una cierta cueva, y dijeron que al amanecer del día siguiente, vendrían a quitar la vida de los nombrados. Y él estaba entre ellos la mañana siguiente. Cuando se despertó descubrió que no había estado durmiendo en casa en absoluto, sino que estaba profundamente dormido dentro de un frío templo abandonado en las montañas. En su mente, la extraña conversación de la noche anterior aún resonaba claramente. En ese momento se sintió profundamente incómodo. Como no tenía nada más que hacer y escuchó que la cueva no estaba lejos, decidió ir a investigar para ver la verdad por sí mismo. Después de un rato finalmente encontró la entrada de la cueva. Parecía ser la misma cueva que las 2 voces habían mencionado. En su sueño, la cueva no era muy profunda, pero estaba bastante oscura. Entró de puntillas, conteniendo la respiración, y mirando cautelosamente a su alrededor. Dentro, un guerrero estaba profundamente dormido, con una brillante hoja de acero a su lado. Sin dudar, el hombre avanzó en silencio.
De repente sacó la hoja y la sostuvo contra el cuello del otro, apretando los dientes, y exigiendo saber por qué no estaba alojándose en una posada, sino durmiendo en una cueva en la montaña. Lo presionó. ¿Estaba este hombre planeando quitarse la vida? Al principio, el guerrero fingió ser solo un transeúnte, pero cuando la hoja se levantó amenazadoramente, tembló y finalmente confesó. Dijo que estaba cumpliendo las órdenes del emperador celestial, enviado a recoger las almas de aquellos cuyos destinos ya habían sido sellados, destinados al inframundo. Advirtió que si no lo liberaban, él tomaría la vida del hombre de inmediato. Según la lista de aquellos a punto de morir, este hombre fue el primero, seguido por Chu Wang, y muchos más. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió su espalda, y exigió desesperadamente saber cómo podría sobrevivir. Eventualmente, el guerrero cedió y reveló que si quería vivir, solo había una manera: morderse el dedo, usar su sangre para tachar su nombre de la lista, y cambiar su nombre, su apellido, dejar su ciudad natal y vivir en una tierra extranjera. Al escuchar esto, hizo exactamente lo que se le indicó, usó su sangre para borrar su nombre de la lista. Solo entonces dejó ir al guerrero. El guerrero huyó inmediatamente de la cueva, y, justo cuando llegó a la entrada, se transformó en un feroz tigre, y desapareció en el profundo bosque sin dejar rastro. Temiendo que las palabras del guerrero pudieran ser ciertas, dejó su ciudad natal, cambió su nombre e identidad, y comenzó a vivir y esconderse en un lugar lejano. A partir de entonces renunció a su estilo de vida ocioso y comenzó una nueva vida. Trabajó como ayudante en un restaurante para aprender el oficio. Tras dominar las habilidades, decidió abrir un pequeño puesto de comida propio. Gracias a más de 10 años de duro trabajo y ahorro, pudo abrir un restaurante que se volvió muy exitoso, siempre lleno de clientes. Una vez que su vida estuvo estable, se casó y tuvo hijos. Su familia era tranquila, y él llevaba una vida apacible, pensando que todo finalmente había quedado atrás. Cuando cumplió 60 años, toda la familia subió a la montaña, para ofrecer agradecimientos al cielo y a los dioses, por permitirle sobrevivir todos estos años. Ante la estatua de Buda, se arrodilló y dijo que no se atrevía a mentir al Bodhisattva. Entonces reveló su verdadero nombre y lugar de residencia anterior. Creía que ante el Buda no se debe mentir, y así decidió hablar la verdad. Se volvió hacia su esposa, y admitió que le había ocultado esto durante muchos años, pidiendo su perdón. Su esposa sonrió suavemente y dijo que nunca lo había culpado. Después de confesar sinceramente la verdad, la pareja se preparó para regresar a casa, pero justo cuando él salió por la puerta del templo, un feroz tigre saltó repentinamente del bosque, lo mordió y desapareció como una ráfaga de viento, sin dejar rastro detrás de él. Resonaban los desgarradores gritos de su esposa y su familia. Maestro. Al final, el hombre que había huido del destino durante la mitad de su vida, todavía no pudo escapar de la guadaña de la muerte, muriendo en las fauces de un feroz tigre. Esta es una historia aterradora, que le sucedió a una doctora llamada Coco. Durante su pasantía en un hospital, se encontró repetidamente con horrores. La primera vez fue cuando Coco y la jefa del departamento femenino estaban de turno juntas durante el turno de noche. Era casi la medianoche, así que la jefa del departamento tenía hambre. Le preguntó a Coco si quería algo de comer. Coco también tenía hambre, ya que solo había comido un tazón de fideos más temprano esa tarde. Coco se levantó de su asiento de inmediato, y le preguntó felizmente a la doctora jefa qué quería comer, y decidió ir a la tienda de conveniencia, que estaba frente al hospital, para comprar algo. La primera vez que ella fue asignada a trabajar en este hospital, Coco no se atrevía a recorrer los pasillos sola por la noche, porque eran muy largos y oscuros. El espacio que la rodeaba estaba en silencio, solo el sonido de sus pasos resonaba. Al principio eso hacía que la gente se sintiera nerviosa, pero con el tiempo se acostumbraron.
Coco salió del hospital y cruzó lentamente la calle, para ver la tienda de conveniencia justo frente a ella. A mitad de camino por la calle, las luces del tráfico que venían le mareaban. Coco giró la espalda para mirar hacia atrás, y se dio cuenta de que era un autobús grande. La presencia del autobús hizo que Coco se sintiera muy extraña, porque autobuses así normalmente no circulaban tan tarde en la noche. Aunque ella no estaba lejos, no podía ver el autobús claramente. El interior estaba borroso, y parecía muy tenue detrás de las luces. A Coco no le importaba mucho, mientras caminaba rápidamente hacia la tienda de conveniencia cercana. Después de escoger algunos artículos para comprar, Coco los llevó a la caja para pagar. El pago fue rápido y tomó menos de 10 minutos. Coco salió de la tienda. Estando justo enfrente del hospital, Coco de repente vio el autobús borroso estacionándose frente a la puerta del hospital, como si estuviera esperando a los pasajeros. 2 minutos después, Coco vio a 2 personas salir de la puerta del hospital. Uno era un anciano que vestía una camisa de tela negra. El otro, una joven que llevaba un vestido rojo carmesí. Después de que ellos dos subieron al vehículo, el autobús dio la vuelta, y se fue. Goku regresó a la oficina. Ella no sabía que había una parada de autobús frente a la entrada del hospital, así que inmediatamente le preguntó al jefe del departamento. Para confirmar esta nueva información, el jefe del departamento también dijo que había, efectivamente, una parada de autobús frente a la entrada del hospital, pero generalmente terminaba a las 9:12 de la noche. En ese momento, Coco soltó lo que acababa de presenciar. El jefe del departamento no le creyó. Ella asumió que Coco estaba equivocada, porque no podía haber autobuses circulando a las 12 de la noche. Coco volvió a afirmar firmemente que lo que vio fue un autobús, y que no hay forma de que esté equivocada en su apariencia. Cuando terminó de escuchar a Coco, la jefa del departamento parecía recordar algo, y tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Coco se dio cuenta de esto, lo que despertó más intriga en su mente, ya que la expresión de la jefa, como Doctor Strange, la hizo sentir subconscientemente asustada por lo que vendría. La jefa no explicó nada. De repente se levantó y salió. Al mismo tiempo ella dijo que lo que Coco vio le recordó a algo. Viendo la aparición del Doctor Strange en la cabeza, Coco no pudo evitar seguirla con curiosidad. Por el pasillo, el jefe del departamento caminaba y recordaba hace un mes. Había una enfermera de turno nocturno, y ella también vio una parada de autobús frente al hospital, para recoger pasajeros. El jefe de la clínica sospechaba de algo. Ella inmediatamente llevó a Coco a buscar a la enfermera que estaba de turno nocturno, y preguntó si había algún paciente que hubiera fallecido esta noche. La enfermera de turno respondió de inmediato, que 2 pacientes acababan de fallecer. También se sintió extraña por alguna razón. Mientras el médico jefe atendía al paciente fallecido, tras obtener la respuesta, el jefe del departamento continuó pidiendo más información sobre las 2 personas fallecidas. La enfermera de turno se sorprendió, y dijo que los 2 acababan de fallecer. Eran un anciano y una joven. Debido a su enfermedad crítica, el hospital no pudo tratarlos a tiempo. Coco se sorprendió al escuchar esto, y de inmediato confirmó si los 2 fallecidos eran una persona vestida de negro, y la otra llevaba un vestido rojo. De repente, la enfermera a su lado estaba asombrada. Se preguntaba cómo Coco podía saber cómo eran los 2 pacientes fallecidos. La enfermera confirmó que los 2 murieron, justo como Coco lo describió. El anciano murió primero. Estaba vestido con una bata que la familia le puso antes en el hospital. La joven había sufrido un derrame cerebral y murió 2 horas después, con el vestido rojo que llevaba antes de llegar al hospital. Coco estaba aturdida y consternada durante unos minutos, cuando se dio cuenta de que las 2 personas que vio debían ser fantasmas. Al ver la expresión inestable de Coco, las 2 enfermeras expresaron preocupación, y no pudieron evitar preguntarse qué le había pasado. En este punto, el jefe del departamento le contó a las 2 enfermeras lo que Coco había visto. La historia sorprendió a las 2 enfermeras. Se preocuparon cada vez más, porque algo similar había ocurrido antes. El mes pasado, una enfermera del turno de noche vio accidentalmente a muchas personas que eran recogidas por un autobús en la puerta del hospital. Luego descubrió que todos eran pacientes fallecidos del hospital. Desde entonces, todos asumieron que era un autobús que venía del inframundo para recoger las almas de los muertos. La segunda cosa que Coco presenció sucedió en el departamento de pediatría del hospital.
Esa noche, Coco estaba de turno. En su tiempo libre, navegaba en línea para leer las noticias por entretenimiento. En ese momento, Coco de repente escuchó muchas pisadas fuertes, niños y risas en el pasillo, fuera de la puerta. Los niños estaban activos, bromeaban y corrían ruidosamente frente a la oficina de Coco, lo que la hacía sentir muy extraña. Ya era casi la medianoche. Normalmente los niños ya deberían estar en la cama. Por curiosidad, Coco decidió salir y echar un vistazo. Ella abrió la puerta y se inclinó hacia adelante, y miró afuera. Las luces del pasillo estaban encendidas de forma alterna. Había espacios oscuros y claros. Coco miró en la dirección, de donde venían pasos y sonidos de niños, pero no pudo ver a nadie. Coco giró la cabeza en la dirección opuesta, sin poder ver a nadie. Ella pensó que debía haber malinterpretado algo, así que tenía la intención de volver a entrar en la habitación y luego cerrar la puerta lentamente. Sin embargo, cuando Coco estaba a punto de cerrar la puerta desde el final del pasillo, de repente se escuchó un estallido de risitas infantiles. Coco salió inmediatamente y de repente vio la figura de un niño, corriendo por la esquina del oscuro pasillo. Coco no pensó mucho, y rápidamente persiguió al niño para ver qué estaba haciendo. Corrió hasta el final del pasillo, y luego giró hacia una esquina oscura del hospital. Finalmente Coco vio a un niño de pie junto a la ventana. Coco se acercó, y le dijo suavemente al niño que regresara a la sala de descanso. Al mismo tiempo, ella preguntó por qué el niño no estaba durmiendo ya que era tarde. Al escuchar la pregunta de Coco, el niño se dio la vuelta lentamente. Resultó que esta era la habitación de un paciente, 402. El niño de repente se rió felizmente, diciendo que estaba jugando a las escondidas con una niña pequeña, así que no quería irse a la cama temprano. Coco miró hacia atrás pero no vio a ninguna niña de la que estuviera hablando, y le insistió que regresara a su habitación a dormir. Teniendo que volver a la habitación, el niño expresó arrepentimiento, aunque Coco dijo que aquí no había niñas. El niño insistió en que la niña de al lado le había pedido que saliera. Coco se preguntó, y le preguntó a qué habitación se refería. El niño respondió de inmediato con la información sobre la niña que había conocido. Aparentemente había una niña en la habitación 401 con una coleta muy linda. Al escuchar la descripción del niño, Coco se dio cuenta de quién era, porque había reconocido una descripción similar de esa paciente antes. Coco llevó al niño de regreso a la habitación del hospital, y al mismo tiempo le dijo que no saliera por la noche, incluso si alguien llamaba. Coco estaba muy preocupada en ese momento. Ella dirigió su mirada hacia el pasillo vacío, como si tuviera miedo de algo. Después de eso, se apresuró de regreso a su oficina. Aquí en este lugar, su pecho gradualmente relajó la tensión y la ansiedad. Las palabras del chico le hicieron sentir la cabeza embotada por un momento. Sus manos y pies también estaban cubiertos de piel de gallina, porque la niña en la habitación 401 que el niño describió con precisión falleció hace más de 2 días. Hoy contaremos una historia de horror extremo que ocurrió durante una excursión de camping entre mí y mis 2 mejores amigos, Aiko y Akira. El día que fuimos de camping también fue la ocasión para que Aiko y Akira celebraran su primer aniversario de novios. Elegimos un pequeño pueblo de montaña para vivir la experiencia. Los 3 entramos rápidamente al pueblo, porque era un campo desierto. No había servicio de alojamiento aquí, lo que dificultó que encontráramos alojamiento. ¿Qué suerte tuvimos?, preguntamos en el pueblo, y nos presentaron una casa de madera ubicada al final del camino. Miramos la puerta de afuera.
sintiendo que esta casa era bastante buena, para que pudiéramos quedarnos unos días y experimentar la vida aquí. Después de observar un rato, decidimos entrar y echar un vistazo. De todos modos no teníamos otra opción. Akira y Aiko entraron primero, y yo me quedé atrás para tomar una foto de recuerdo. Dentro de esta casa había un gran patio. Si este lugar fuera un hotel en la ciudad, incluso debería ser suficiente para aparcar un coche. Después de un rato desde dentro de la casa, una mujer mayor se inclinó para encontrarnos. Parecía vieja pero todavía bastante lúcida. Dijo que aquí había muchas habitaciones vacías. Parecía fría y misteriosa, pero actuaba de manera extremadamente amable. Rápidamente abrió la puerta y nos invitó a entrar para echar un vistazo a la habitación. La primera habitación a la que nos llevó fue un gran dormitorio. Dentro había una cama lo suficientemente grande para los tres. Estábamos muy contentos con esta habitación. Pero al ver el gesto íntimo de Akira y Ayako, la mujer mayor nos pidió de inmediato que nos quedáramos en dos habitaciones diferentes, para que la pareja pudiera tener su propio espacio. Al principio nos negamos, porque teníamos miedo del costo, pero cuando escuchamos que reduciría el precio, Akira y Ayako estuvieron de acuerdo de inmediato, así que la casera me llevó a la siguiente habitación. Esta habitación parecía más pequeña en comparación con la de Akira e Ikos, pero si estaba solo estaba genial. Esa noche, cambiamos de ropa y salimos a pasear por este pueblo un rato. Luego encontramos un restaurante local al lado de la carretera. Al ver que el restaurante también era pequeño, nos invitamos a comer allí. Pedimos una mesa de arroz local. La anfitriona nos recibió con alegría. Sacó todos los platos calientes y fragantes. A juzgar por nuestra actitud, ella también adivinó en parte que éramos turistas de lejos. Así que, el dueño del restaurante no solo nos invitó a añadir un plato especial, pero también nos preguntó dónde estábamos alquilando, y si habíamos encontrado un lugar satisfactorio para descansar. Fui honesto y le dije que alquilamos una habitación en la casa vieja. Al final de la calle, la dueña era una mujer mayor. Después de escuchar, la dueña del restaurante se sorprendió mucho y entró en pánico. Nos miró y su actitud cambió ligeramente. Eso hizo que fuera muy difícil para recién llegados como nosotros entender. Le pregunté qué pasaba con esa casa. Pero el dueño del restaurante estaba muy dudoso. No dijo nada más. Solo nos dijo que nos fuéramos rápidamente de esa casa extraña y peligrosa. Después de eso, ella fue directamente a la barra sin decirnos nada. Eso nos sorprendió aún más a los tres. Después de comer nos regresamos a casa. La casa seguía siendo muy normal, y no había nada peligroso. Como nos dijo el dueño del restaurante antes, entramos sin ningún aviso. Nos saludamos alegremente, y luego regresamos a nuestras habitaciones. Iko y Akira también regresaron a sus habitaciones. Esa noche, solo en mi habitación, seguía dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. En medio de la noche, mi estómago de repente se retorció de dolor. No sabía la razón por la que. Me senté rápidamente, agarrándome el estómago con agonía, y salí por la puerta. Estaba a punto de correr hacia la habitación de Iko y Akira para conseguir medicina para mi dolor de estómago, pero el dolor hacía imposible que caminara. Fui directo al baño, mordiendo mi soledad en la tranquila noche. Después de lidiar con mis problemas, fui directo a mi habitación. En el camino pasé por la habitación de la casera. Al ver que la luz de la habitación de la dueña de la casa aún estaba encendida, de repente recordé la historia del dueño del restaurante. Me detuve con curiosidad. Miré adentro para ver qué hacía esa mujer mayor. Pero la escena en la habitación despertó mi sospecha. Me recosté tratando de recuperar la compostura. Después de eso, decidí que seguiría los movimientos de esa misteriosa mujer mayor, para ver qué quería hacer. La vi de pie en la habitación.
manos entrelazadas frente al altar, murmurando unas palabras como si hablara con sus dos hijos. Intenté observar detenidamente los personajes en la imagen del altar, sintiendo cada vez más escalofríos con la acción mágica que realizaba esta mujer mayor. Descubrí en el altar los restos de sus dos hijos. Se veían bastante jóvenes y muy felices. Luego ella tomó las dos muñecas de la mesa, sus ojos asesinos mirándolos como si estuvieran tramando algo. La mujer mayor entonces lanzó unos extraños hechizos que no entendía, y luego se subió a un taburete, lanzó una cuerda corta al poste del techo. Al principio pensé que iba a suicidarse, pero no era eso. La longitud de la cuerda no era suficiente para que se ahorcara. Entonces soltó una risa diabólica y recogió las dos muñecas. Su boca estaba constantemente exigiendo venganza por su hija y su yerno. Lo más aterrador era que esta mujer mayor colgó dos muñecas al final de la cuerda, como si estuviera tratando de matar a alguien. Luego dejó que las dos muñecas flotaran en el aire, bajo los extremos de dos cuerdas. Fui testigo de la extraña visión y acciones de esta mujer, y, de repente temblé un poco. Pensé que esta mujer mayor era solo una rara, loca, ya que no era asunto mío. Fui directo a mi habitación para dormir de nuevo, sin prestar más atención. Mientras caminaba, me tranquilizaba para olvidar la historia de horror de la mujer mayor. En otras palabras, quería dejar de obsesionarme con lo que acababa de presenciar. Sus crueles palabras seguían resonando en mi cabeza. De repente, en mi mente apareció la imagen de sus dos hijos, lo que me hizo darme cuenta de algo bastante importante. De repente, surgió en mi mente una mala premonición sobre la seguridad de mis dos amigos. Corrí rápidamente a la habitación de Aiko y Akira para echar un vistazo. Al principio, me quedé afuera de la puerta para llamar, pero nadie respondió. Sin estar seguro, empujé la puerta y entré corriendo. Cuando entré en el lugar, ocurrió una escena horrible ante mis ojos. Vi a Ayako y Akira colgados en la habitación. Sus cuerpos pálidos parecían los otros dos muñecos. Rápido como un rayo, rápidamente llevé a mis dos amigos al suelo. Después, les practiqué RCP. Sus cuerpos todavía estaban calientes, pero su respiración era muy débil. Afortunadamente, unos minutos después, dos de mis amigos también estaban respirando, y rápidamente alerté a la policía. La policía local llegó rápidamente a esta casa para tomar declaraciones. Dos de mis amigos estaban demasiado asustados para decirle algo a la policía. En cuanto a mí, conté lo que vi a la mujer mayor haciendo en la habitación. La mujer mayor también fue arrestada, poco después, y llevados directamente a la comisaría. A la mañana siguiente, nos registraron por 3 boletos de autobús de regreso a la ciudad. Sentado en el coche, sentí la tensión. Aiko y Akira deben estar en pánico. Dijeron que anoche, mientras dormían, de repente escucharon a alguien llamando sus nombres junto a la cama. En ese momento, ambos intentaron escuchar con atención, y estaba claro que era la voz de un hombre y de una mujer. Culpaban a Aiko y Akira por atreverse a ser felices en su dormitorio. Después de escuchar eso, se sobresaltaron al despertar y ver a dos fantasmas de pie junto a la cama, mirándolos con ojos llenos de odio. Los dos también tenían una sonrisa suave y diabólica. Después de un rato, por alguna razón desconocida, Aiko y Akira estaban hipnotizados. Luego tomó la cuerda y la lanzó al techo para colgarse. Después de un rato, los dos fantasmas desaparecieron de repente, y la habitación se llenó de risas de horror. Me sorprendió escuchar a Akira contar la historia. Su rostro aún no podía ocultar el miedo. No fue hasta después
que supe que los 2 hijos de la mujer mayor se habían colgado en su habitación, cuando tenían la misma edad que nosotros, eso la hizo incapaz de aceptar que otras personas fueran felices. Así que ella lo hizo. Hace mucho tiempo, hice un viaje de negocios durante unos días. Afortunadamente, pude encontrar un apartamento económico para el día a día, cerca de mi lugar de trabajo. Tomé el tiempo después de aterrizar por la tarde para cenar. Luego llevé mi equipaje al apartamento donde me alojaría. El apartamento que alquilé estaba en el 3er piso. Todo el pasillo también tenía muy pocas habitaciones, y la atmósfera tranquila me hacía sentir bastante feliz. Después de encontrar mi apartamento, tomé la llave y estaba a punto de entrar, cuando me encontré con un estudiante que subía por las escaleras, que vivía en el mismo piso que yo. Se volvió más tímida tan pronto como me vio, me hizo sentir un poco tímido. La saludé educadamente primero, y ella también respondió. Le dije que me estaba quedando en este apartamento. De repente, la actitud de la chica cambió, me miró con ojos serios y dijo en voz alta: ¿No puedes quedarte aquí? Me quedé allí sorprendido y perplejo, mirándola con los ojos muy abiertos. Intenté preguntarle por qué no podía estar aquí, pero ella seguía diciendo que no podía, está bien, que no podía en lugar de explicar algo más. Después de unas pocas frases, me dijo apresuradamente adiós y se fue, dejándome con muchas preguntas sin respuesta en la cabeza. También quería que se quedara para hacer más preguntas, pero era tarde y necesitaba descansar, así que no dije nada y seguí haciendo mis cosas. Llevé mi equipaje a la habitación, no podía dejar de pensar en lo que había dicho la chica. Corrí al baño tan pronto como llegué para lavarme la cara, y me duché. Luego fui a mi dormitorio, y me senté en la gran cama en el centro de la habitación, revisando mi teléfono. Estaba sentado en la cama, con los auriculares en mis oídos, con la mirada fija en el emocionante partido de fútbol en la pantalla. Porque este apartamento solo tenía un dormitorio, todo el lugar había caído en un silencio aterrador. Estaba tan absorto en el partido que grité como un aficionado, viéndolo en vivo en el campo de fútbol. Después de verlo, rápidamente puse mi teléfono en la cama para preparar la comida. Después de un día largo y agotador de viaje, remojé una tableta de Ebestente en un vaso de agua antes de acostarme, para aumentar mi resistencia, y comencé a beberla. Mi cuerpo empezó a sentirse cansado después de beber. Inmediatamente puse un vaso de agua en la mesita de noche, junto a la cama, y comencé a recostarme. Pero en cuanto miré hacia abajo a través del espejo, noté una figura oscura reflejada en el espejo, que me miraba fijamente. Me sobresalté inconscientemente y me di la vuelta rápidamente para comprobar, pero no había nadie detrás de mí, la habitación entera era solo yo. Suspiré pensando que estaba tan cansado que me sentía mareado. Olvidé lo extraño, y me fui a la cama. Continuando mirando mi teléfono y hablando con mi familia, empecé a sentir sueño a medianoche, sin dejarme otra opción que dormir. Pero no pude dormir esa noche. Dando vueltas en la cama, siempre había una sensación en mi corazón, de que un cierto calor salía de debajo de mi cama. Empecé a sudar en la frente y la habitación se había quedado sin aire, dejando solo un aire caliente desagradable y un olor a quemado sofocante. Tenía la impresión de que alguien estaba sentado detrás de mí en ese momento, pero no podía abrir los ojos para ver, porque estaba tan cansado, hasta que el calor y el olor a quemado se volvieron insoportables y desperté. Abrí los ojos rápidamente, y vi un denso humo gris volando frente a mí. Me di la vuelta con miedo, sobresaltado. 2 personas tan negras como el carbón aparecieron frente a mis ojos. El humo brotaba de todo su cuerpo y se sentó a mis pies. Sus cuerpos emitían el repugnante olor de carne quemada. No dijeron nada, y se sentaron en silencio en la cama, boca abajo, con los ojos fijos en algún espacio desconocido. Intenté frotarme los ojos y recuperar la compostura. Mientras miraba a las 2 personas frente a mí, parecían ser seres humanos reales, pero no tenían piel, y la carne debajo había sido quemada hasta quedar negra, revelando los músculos en lo profundo del cuerpo. El más grande y musculoso parecía ser un hombre, ya que su cuerpo parecía muy sólido.
Creo que la persona a mi lado era una mujer. La vi deshacerse en el humo como un helado bajo el sol. Creo que esto fue una broma del dueño del apartamento, para defraudarme de mi alquiler, así que rápidamente me cubrí con la manta, me senté y pregunté, ¿quiénes eran esas dos personas extrañas? ¿Y por qué estaban en mi habitación? Ninguno de ellos respondió. En cambio, se dieron la vuelta para mirarme con sus rostros deformes. Abrieron la boca y movieron los labios, como si quisieran decir algo, pero no podían debido a las quemaduras en los músculos de la boca y la lengua. Después de un rato, ambos se pusieron de pie, con los ojos fijos en mí. Estaba tan aterrorizado por la escena que me quedé paralizado. Sostuve mis manos con fuerza en la cama. No me atreví a moverme. El calor y el humo también hicieron que el sudor en la frente fluyera más profusamente. Después de eso, ambas sombras negras corrieron hacia mí y se presionaron contra mí. Dejándome sin palabras, las dos comenzaron a aullar, mostrando un gran dolor en sus rostros. El humo también se volvía más espeso, como si quisiera tragárselos a ambos. Ambos seguían corriendo hacia mí, mirándome con ojos suplicantes, pero con la boca llena y sin poder hablar. Cuando el hombre se acercó corriendo y me agarró de los hombros, luego presionó su cuerpo caliente contra el mío. Sentí su cuerpo presionando contra mi cara como un carbón gigante, haciéndome gritar de dolor. Después de un rato, el humo y el aire caliente comenzaron a disiparse, pero sentí como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. Mi mente corría como un borracho, y mis extremidades estaban congeladas en su lugar. ¿Me cuesta respirar? Me encontré en esta habitación en un abrir y cerrar de ojos, pero la disposición había cambiado, y ahora había una pareja durmiendo en la cama afuera. El esposo, Nitti, estacionó la motocicleta junto a la puerta y la cerró con cuidado. Sin razón aparente, la parte inferior de la llanta estalló en llamas. El fuego envolvió la motocicleta en un instante, incinerándolo en solo unos minutos. La pareja fue despertada por el sonido del motor crujiente afuera y el olor a humo. Ambos se sobresaltaron y se sentaron cuando vieron el fuego extendiéndose por toda la casa. El fuego quemó toda la puerta y luego se extendió por las 4 esquinas de la pared, siguiendo el suelo de ladrillos debajo para atacar la cama de la pareja y quemar la manta de abajo. Porque no había salida. La pareja estaba atrapada adentro, rezando ante el fuego furioso. La escena parecía el infierno. La joven pareja se retorcía en el mar de fuego, sus cuerpos se encogían y se volvían negros. El fuego finalmente los convirtió en esqueletos desfigurados, negros y rígidos como el carbón. Todo en esta habitación estaba completamente quemado. Cuando llegó el equipo de rescate, después de que terminó el sueño, me sorprendió encontrarme en la misma sala de accidentes, confundido y sin saber qué estaba pasando. Mi cabeza latía con un dolor insoportable. Al mismo tiempo, tenía que intentar sostener mi cabeza antes de arrastrarme, solo para descubrir que había estado acostado en el suelo de cerámica. Por quién sabe cuánto tiempo exhalé laboriosamente. Afortunadamente lo que vi era, o el pasado de la habitación o una pesadilla, y todavía estaba a salvo y sano. Fui atormentado por la pesadilla. Más tarde descubrí que este apartamento había tenido un incendio antes, y que la pareja propietaria de la casa también había muerto en el incendio. Al día siguiente, contacté para devolver la habitación, y rápidamente encontré una nueva habitación. El propietario también estaba al tanto de la razón, así que no me puso las cosas difíciles, y me mudé a otro apartamento. Tenía una colega cercana, ella era como una hermana para mí, y su nombre era Aki.
De repente un día, ella pidió una semana de descanso porque no se sentía bien. Cuando la visité, me contó una historia aterradora que afectó su estado de ánimo. Una amiga cercana de su ciudad natal llamada Yuko amaba al chico del pueblo. Sin embargo, rompieron tan pronto como ella anunció que estaba embarazada. Debido a este embarazo, Yuko obtuvo una mala reputación en el pueblo, así que Aki regresó a su ciudad natal, e invitó a Yuko a la ciudad para vivir con ella. Aki consoló a Yuko diciéndole que no necesitaba quedarse en un lugar que le causaba tanta tristeza. El apartamento que Aki alquiló también era bastante espacioso. Era triste estar sola cuando Aki vivía con Yuko. Definitivamente sería más divertido entrar. El apartamento estaba limpio y cómodo. El espacio del apartamento también hacía que Yuko se sintiera más cómoda. Aki dijo que el dueño del apartamento era su primo. Acaban de mudarse a así que alquilaron este lugar para ella. Esta zona era segura recientemente. Un hotel acababa de publicar una oferta de trabajo. Aki dijo que llevarían a Yuko al hotel para registrarse y buscar trabajo. Y así, al día siguiente, las dos comenzaron una nueva vida en el nuevo apartamento. Esa noche, Yuko llegó tarde a casa del trabajo. Caminó sola de regreso a casa, y el aire a su alrededor también era bastante frío. Sin embargo, Yuko también estaba bastante acostumbrada a trabajar hasta tarde así. Ella subió las escaleras con pasos pesados. Era muy tarde, así que no había nadie alrededor. Cuando este apartamento tenía muchas personas mayores viviendo en él, era silencioso por la noche. Todo estaba tan en silencio que solo se escuchaban los pasos de Yuko. Mientras Yuka caminaba con cautela, de repente escuchó una voz que llamaba desde atrás. Normalmente ella no lo habría notado, pero la voz estaba llamando su nombre. Ella se giró instintivamente hacia la fuente de la voz, que llamaba su nombre. Sin embargo, el pasillo estaba vacío y no había nadie detrás de ella. Esto hizo que Yuko se sintiera asustada. La llamada se acercaba cada vez más, y eso la hizo entrar en pánico. Comenzó a temblar de miedo, por el creciente número de gritos a su alrededor. Mientras Yuka levantaba la cabeza para mirar hacia arriba, una escena aterradora se desplegaba ante sus ojos que le hizo sentir las piernas entumecidas. Justo sobre su cabeza había una mujer flotando en el aire, que se veía absolutamente aterradora. Esta mujer llevaba un vestido rojo. Sus ojos eran blancos y era un cadáver. Yuko gritó de miedo. Era la primera vez que Yuko había visto un cadáver flotando tan aterrador en su vida. Yuko intentó correr rápidamente hacia adelante y abrir la puerta para escapar rápidamente y entrar en su apartamento, pero sus ojos todavía estaban cerrados por el terror. Tan pronto como la puerta se cerró de golpe, Yuko jadeó con acento agudo por aire. Todavía no podía creer lo que acababa de encontrar. El fantasma la asustó hasta el punto de ponerse pálida. Aki vio la expresión asustada de Yuka y mostró una de sorpresa. Aki le preguntó qué había pasado. Yuka entonces tartamudeó al decir que había visto un fantasma. Era un fantasma con un vestido rojo. Eso era aterrador. Aki se sorprendió y preguntó si era el fantasma del vestido rojo. En el pasado, había rumores de fantasmas colgantes en este edificio de apartamentos, pero era solo un rumor. ¿Por qué sería cierto? Para demostrar un punto, Aki abrió la puerta y miró afuera, pero no había absolutamente nada. Aki dijo que tal vez, porque Yuko estaba cansada del trabajo y embarazada, solo estaba alucinando, pero luego Yuko afirmó haber visto muy claramente, incluso escuchar la voz del fantasma. Todo no puede ser una ilusión. Aki volvió a tranquilizar a Yuko y le aconsejó que se bañara para relajarse, y luego se fuera a la cama para dormir bien esa noche. Esa noche Yuko se quedó en el baño bastante tiempo. Quizá necesitaba aliviar el estrés de lo que acababa de suceder. Después de bañarse, Yuko también se fue a la cama. Sentía que hoy había sido demasiado pesado para ella. De repente, una voz volvió a hablar. Yuko se sintió paniqueada. ¿Por qué apareció la voz en su habitación? Estaba llamando su nombre, llamándola cada vez más fuerte. En ese momento, Hugo parecía estar muerto. Ella sintió un par de piernas flotando sobre su cabeza. El rostro de Hugo se puso pálido, temblando, mientras miraba hacia la fuente de la voz. Parecía saber lo que estaba a punto de presenciar.
Sin embargo, algo aún la instaba a intentar levantar el cuello para mirar hacia arriba. Horrible. El fantasma vestido de rojo estaba sobre su cabeza y la miraba con ojos sin vida. Yuka estaba tan asustada que se abrazó la cabeza y gritó. Inmediatamente, Aki corrió a abrir la puerta y preguntó qué había pasado. En ese momento, Yuka temblaba en el suelo. Con aspecto aterrorizado, no entendía por qué ese fantasma seguía acechándola. Yuko rompió a llorar y le contó a Aki lo que acababa de presenciar. Ella le aseguró a Aki que no era una ilusión, era una mujer con un vestido rojo aterrador. Esa noche, para la tranquilidad de Yuko, Aki durmió con ella. Aki entendió que quizás debido a la presión psicológica, Yuko también tenía problemas psicológicos. ¡Qué chica tan desafortunada! A la mañana siguiente, el complejo de apartamentos de repente se volvió ruidoso. Aki fue despertada por un ruido. Se dio la vuelta para ver a Yuko, que ya no estaba. Aki pensó que Yuko debía haberse despertado temprano para prepararse para el trabajo. Sin embargo, había un grito que venía de afuera, seguido de más gritos frenéticos. Aki se sobresaltó, sin entender qué estaba pasando. Inmediatamente corrió afuera y preguntó a las personas cercanas qué estaba sucediendo. El hombre le dijo que alguien había cometido suicidio. Justo en las escaleras, una mujer con vestido rojo fue colgada. Su cabello largo cayó para cubrir el rostro de la chica. Cuando Aki vio la escena escalofriante ante sus ojos, no podía creerlo. Era Yuko. ¡Qué noticia horrible! ¿Por qué se estaba colgando ella con un vestido rojo? Acaricié a Aki y le dije que quizás Yuko estaba demasiado estresada por el embarazo y por la ruptura con su novio. Así que tal vez, ella inventó a esa mujer con el vestido rojo, porque quizás había estado contemplando la muerte durante mucho tiempo. En la ocasión de volver a mi ciudad natal para visitar a mi familia, ese día tenía una cita con un amigo cercano de mi clase, para beber vino hasta emborracharnos. Me contó una historia verdadera y aterradora que había vivido. El nombre de mi amigo era Jin. Un día, su novia de repente terminó con él, después de 3 años de noviazgo. Porque estaba muy aburrido, invitó a sus colegas a salir a cantar y beber para aliviar su tristeza. Los amigos de Jin en la empresa eran apasionados por el canto. Las letras parecían cortar en el corazón de una persona que estaba perdida, como Jin. Sin embargo, Jin todavía estaba sentado allí y se sentía triste. Tampoco quería que sus amigos supieran que su amante lo había dejado. Pero cuanto más pensaba en ello, más las letras le atravesaban la herida. Este corazón siempre ha sido para ti. ¿Pero por qué dijiste adiós tan duramente? Un amigo vio a Jin sentado tristemente, le dio a Jin el micrófono y le pidió que cantara una canción. Incluso bromeó: oye Jin, ¿por qué pareces que te acaban de dejar, amigo? Anímate, ¿quieres cantar una canción? Como si hubiera estado resentido durante mucho tiempo, Jin sintió que estaba tocado por el dolor. Se echó a llorar. Parecía que el alcohol había afectado a Jin y lo hizo expresar sus sentimientos. Jin lloró fuertemente, lo que avergonzó a sus 2 amigos. Intentaron calmarlo. Esa noche, después de liberar toda su tristeza a través de canciones, Jin se despidió de sus 2 compañeros y se fue. Los 2 amigos tampoco olvidaron consolar a Jin. Y todo estaría bien. Al enviar a sus 2 amigos al taxi, Jin también caminó lentamente a casa. Su estado de ánimo ahora volvió a volverse terrible. Jin y su novia habían estado enamorados desde que fueron a la universidad juntos y compartían un aula. Los 2 estaban unidos de por vida y tenían un amor hermoso que compartían entre ellos. Sin embargo, después de graduarse, parecía que las cosas cambiaron.
Con muchas tentaciones en la sociedad que hicieron que sus sentimientos fueran diferentes, Jin no pudo hacer nada más. Mientras pensaba en esos años, Jin casi llegó a casa. De repente, una chica pasó junto a él, haciéndolo detenerse. La figura le resultaba familiar. Giró la cabeza para mirar. La figura miró hacia atrás. ¿Era su novia? Parecía bastante sorprendido. Jin pensó que tal vez su novia fue a su casa para verlo, y quería regresar con él. Pero como no pudo encontrarlo en casa, regresó justo cuando él estaba a punto de seguirla. La chica giró a la derecha. Jin se detuvo por unos segundos, y luego decidió ir tras ella. Corrió hasta el final del callejón, pero fue extraño que la chica fuera tan rápido. Solo había oscuridad frente al callejón ahora. Sin chica, sin dudar, Jin gritó el nombre de su novia, y rápidamente la persiguió. Temía perderla otra vez. Emociones a flor de piel, Jin intentó alcanzarla con la esperanza de atraparla y decirle algo. Cuánto la amaba, cuánto la extrañaba. Sin embargo, por extraño que parezca, cuanto más la perseguía Jin, más ella parecía desaparecer. No sabía a dónde había ido. Miró a su alrededor y se preguntó: ¿a dónde se habrá ido? El lugar era un callejón sin salida. Pensando que quizás estaba cegado por la borrachera, Jin de repente vio un billete frente a él. Era un billete de gran denominación. Se detuvo un momento pensando si debía recogerlo o no. Sin embargo, no entendía por qué no quería recoger ese billete. Algo le instaba a priorizar encontrar a su novia primero. Así que ignoró el billete y siguió adelante. Continuó buscando a su novia. De repente se escuchó un fuerte ruido justo detrás de Jin. Una puerta de cristal cayó desde arriba y el cristal se rompió, casi cayéndole encima. Él saltó hacia adelante en pánico. Cuando giró la cabeza para mirar, su corazón dio un vuelco. Acababa de escapar de un accidente. En un instante, el otro cristal de la ventana cayó justo en el lugar de Bill. Si Jin se hubiera agachado para recogerlo, la ventana le habría caído encima. Reflexivamente, Jin miró hacia arriba para ver qué casa era tan descuidada. Sin embargo, descubrió que se trataba de un viejo complejo de apartamentos, en proceso de desalojo, y no había personas viviendo allí. La cosa más extraña apareció de nuevo. Se puso pálido. ¿Qué demonios estaba pasando? La nota de hada que se había convertido en un trozo de papel. ¿Era un billete de denominación alta? Justo ahora, ¿verdad? Incluso más aterrador al mirarlo de cerca. Jin descubrió que se había convertido en el dinero del bajo mundo. ¿Por qué había dinero del bajo mundo aquí? Volvió a mirar hacia arriba, esta vez aún más preocupado. Donde solía estar la ventana, algo o alguien parecía estar mirándolo desde arriba. La figura de una niña apareció con más claridad. Ella se movía lentamente, se dio cuenta de que era un espíritu femenino. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, sus ojos eran blancos y ella lo miraba con una expresión aterradora. Él quedó atónito. Esta vez, se dio cuenta de que había encontrado un espíritu. Salió corriendo del callejón lo más rápido posible. Al día siguiente, Jin salió a preguntar, y se enteró de que justo la semana pasada, en esta área una niña fue secuestrada por un pervertido, y llevada al complejo de apartamentos que iba a ser desmantelado. La pobre niña fue violada y arrojada por la ventana. Se celebró un funeral por ella, y se lanzaron billetes y monedas para pagar su camino al inframundo. Una aldea pacífica de repente se volvió más bulliciosa, debido a un extraño caso. El jefe Lu Feng y el capitán Chou también fueron notificados y aparecieron rápidamente. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con el policía del pueblo, y escucharon todo de nuevo. La víctima era un niño de solo 13 años. Y según el policía, recientemente en esta zona ha habido asesinatos similares con frecuencia.
El jefe Lu Feng también preguntó con más cuidado si estos asesinatos eran resultado de un robo o si estaban siendo investigados por otras razones. Sin embargo, nada era sospechoso. No se robó ninguna propiedad, los niños murieron de la misma manera, y los aldeanos a menudo decían que era el resultado de magia maligna. Tan pronto como lo dijo, ambos fueron llevados rápidamente a la casa de la víctima, que también servía como la escena del crimen. Líder y jefe Liu Feng, ambos se sorprendieron por la postura muerta de la víctima, que era fuera de lo común. Lo más extraño era que las pesas estaban atadas a las manos del niño, lo que plantea la pregunta de por qué el perpetrador hizo lo mismo, y la postura del niño también era extremadamente extraña tras la observación. El jefe Liu Feng también dijo que por alguna razón estaba relacionado con la causa del crimen del perpetrador, porque la mancuerna era posiblemente el perpetrador, atándolo deliberadamente al suelo y no queriendo que estuviera atado a las manos del niño. El jefe Liu Feng decidió centrar su investigación en la mancuerna. Tras un examen cuidadoso, el jefe Liu Feng ordenó que el cuerpo del niño fuera bajado para un examen más detallado. El cuerpo del niño fue bajado lentamente y no había signo de ninguna sospecha. El capitán Chou se acercó e intentó examinar las entrañas del chico. Y después de desabrochar la camisa del chico, apareció otra cosa extraña. El capitán Chou informó apresuradamente a su jefe para que lo viera por sí mismo. Tanto el jefe Liu Feng como todos los presentes, después de ver el incidente, también estaban muy curiosos y un poco sorprendidos. Debajo de la camisa había un overol femenino, que las mujeres rurales solían usar como sujetador. Entonces, ¿por qué este chico lo llevaba así? Al jefe de policía de esta área no le importaba mucho la pregunta. Dijo que debido al género del chico, se vestía así. Pero al jefe Liu Feng no le parecía así. Pensaba que todas las cosas extrañas en el caso eran sospechosas. No podía ser subjetivo, y después de que se completara la inspección de la escena, el jefe Lu Feng ordenó que el cuerpo del chico fuera devuelto a la sede, para que el examen forense pudiera ser examinado más a fondo. El oficial de policía local también siguió hasta la sede, para investigar el caso juntos. Y todos regresaron rápidamente, para que el analista forense pudiera examinar el cuerpo pronto. En el coche, el jefe Liu Feng preguntó sobre los casos anteriores, y la policía le informó que los casos eran muy similares a cómo se cometió el crimen. Y ese oficial de policía afirmó que era porque las familias de los niños eran miembros de un culto que estaba causando todos estos problemas. Pero el jefe Liu Feng no estuvo de acuerdo y dijo que definitivamente era causa de un individuo, y culpó a la policía por tomar el caso a la ligera, y no examinar la escena con cuidado. Cualquier caso tendría su causa, y era imposible culpar injustamente cualquiera sin investigar todo a fondo. Inmediatamente, la tarjeta regresó a la sede. El forense también tenía órdenes muy esperadas. Pero, la policía local insistió en que no había nada en el pequeño pueblo para que el perpetrador cometiera el crimen. El jefe Lu Feng no quería discutir con él. Así que solo les pidió que se apresuraran a la sala forense y escuchar el juicio forense. La sala forense en la sede 703 era la sala forense más especializada de toda la organización. Cuando llegaron, el lado forense también estaba cerca del final del diagnóstico inicial. El policía no parecía creer lo que decía el jefe Lu Feng, así que estaba ansioso por conocer los resultados. El equipo forense descubrió numerosos objetos sospechosos en el cuerpo de la víctima. El jefe Lu Feng también descubrió muchos puntos sospechosos, pero pidió al forense que hablara con cuidado nuevamente para asegurarse de que lo que había descubierto era correcto. El examen forense había señalado muchas singularidades en la víctima. Los agujeros y las expresiones faciales de la víctima fueron lo más sospechoso de todo. Sobre la cabeza de la víctima había un agujero como una uña, y parecía que cuando el niño murió, el asesino procedió a crucificar la frente del niño. La cara del niño estaba muy pálida, y sus ojos tenían ojeras. No tan muerto como se reportó en este momento. El policía no quería que se dijera que era irresponsable.
Por eso protestó que el niño había muerto justo esta mañana. La lesión en la frente fue causada por el niño, y encalló antes de su muerte, pero el forense insistió en que la herida fue causada por una puñalada de clavo, y según la autopsia, el niño había muerto un día antes, y solo fue colgado hoy. Después de escuchar el juicio del forense, el policía expresó miedo a ser reprendido, así que le caía sudor por todo el cuerpo. Pero el jefe Liu Feng nunca lo reprendió, y preguntó más sobre la situación familiar del niño recientemente. En ese momento, el otro policía informó que la familia del niño había estado regresando a su ciudad natal durante 3 días, y que el niño estaba solo en casa. Tras escuchar todas las pistas, el jefe Lu Feng supuso que la camiseta no era un accidente, definitivamente había algo oculto detrás de ella. Y la pesa de mano definitivamente tenía un misterio en la forma de matar. Este caso no era sencillo. Según los subordinados, todos los niños asesinados en la zona tenían aproximadamente la misma edad, así que, basándose en todas las pistas, esto definitivamente era un caso de asesinato en serie. Pero ¿por qué matar a estos niños? No tenían nada que aprovechar. Su familia también era muy pobre. Entonces, ¿cuál era el sentido de matarlos? Con las sospechas de la policía, el jefe Lu Feng se enfureció. Creía que todas las muertes tenían una causa y que nada era insignificante. Después de ser culpado, la policía tomó la seria acción de investigar el incidente, y junto con el jefe Lu Feng, resume la ubicación del asesinato y el método general del perpetrador para cometer el crimen. Finalmente, el jefe Lu Feng ordenó al capitán Chao que convocara rápidamente una reunión con todos los policías a cargo del caso, y el jefe también ordenó a todos los policías de la zona que asistieran a esta reunión. Quería coordinar para resolver el asesinato pronto. Después de poco más de 1 hora, todos se reunieron en la sede, esperando que el jefe Chou presida la reunión de emergencia. Ha preparado un mapa de la zona donde ocurrieron los recientes asesinatos. Y todos los casos tenían una cosa en común. Era que estaban separados por aproximadamente 1 mes, y las víctimas eran chicos de entre 13 y 15 años. Cuando el perpetrador comete el crimen, vestiría a la víctima con ropa de mujer. Y los puntos del crimen no estaban muy alejados. El perpetrador probablemente se encontraba en la zona central, y el culpable definitivamente era una sola persona, y según el juicio, no podría moverse lejos después de cometer tales crímenes, al menos hasta el próximo mes, así que debería ser fácil localizar la zona donde se escondía el culpable. Debido al profesionalismo del equipo de investigación 703, todos los policías en esa área se sintieron muy inspiradores y encantados de que rápidamente atraparían al asesino. El jefe Lu Feng inmediatamente ordenó el despacho del equipo de investigación, dirigido por el capitán Chao. Después de múltiples investigaciones y registros, solo había una casa que seguía siendo sospechosa. Todas eran consistentes con esos casos misteriosos, así que el capitán Chao informó al jefe Liu Feng que la pistola fue utilizada para entrar en la casa. Sin esperar a que el capitán Chao terminara de hablar, el jefe Liu Feng ya estaba listo para asaltar. Incapaz de dejar escapar al sospechoso, el capitán Chao y algunos de sus compañeros emboscaron desde atrás. La puerta trasera era una puerta de madera alta y robusta, pero se podía romper fácilmente. Al entrar, había un gran patio interior. Así que salieron para observar la situación. Después de un rato sin ningún movimiento dentro, inmediatamente se apresuraron a entrar, y dentro solo había una persona extrañamente vestida con una capa, sentada frente a un altar. Él todavía giró su rostro con calma, como si no supiera lo que estaba pasando. Un anciano parecía viejo, su rostro arrugado pero aterrador. De repente se levantó y salió corriendo. Se movía tan rápido que el capitán Cha ni siquiera pudo alcanzarlo, pero no había ido muy lejos. Cuando escuchó la voz del jefe Lu Feng en el patio delantero, el hombre sospechoso fue detenido en el patio delantero por el jefe Lu Feng y sus compañeros de equipo. Después de ser apresurado, el capitán Chou rápidamente se quitó su capa para ver mejor su rostro.
solo para descubrir que tenía 20 y tantos años. Pero parecía extremadamente viejo. El jefe Lu Feng ordenó una investigación sobre él. Cuando llegó a la sede, gradualmente reveló las atrocidades que había cometido durante el interrogatorio. Se comportaba de manera extraña, no actuaba como una persona normal. Afirmó estar practicando una técnica de toda la vida, y que al matar a 10 niños, podría reunir suficientes almas para hacerlo. Vistiendo ropa femenina para aumentar el espíritu del alma, y después de la muerte, el alma sería retenida por pesas, incapaz de escapar. Y él vendría a capturar esas almas. Cuando escuchó las enfermas palabras del asesino, el jefe Liu Feng se enfureció y ordenó que lo detuvieran de inmediato. Finalmente el caso se cerraría. Mientras el capitán Chao reunía todos los documentos del caso, se los devolvió al jefe Lu Feng, y se los entregó al jefe de policía del área para que los mantuviera en archivo en esa zona. Quería que los mantuvieran a salvo, y que recordaran que cada caso requería que la policía centrara su atención en él, antes de que pudiera resolverse rápidamente. Cuando el jefe Liu Feng y el capitán Chao se fueron, él sintió que los humanos eran demasiado crueles, y que la magia maligna debía ser erradicada por completo. Otro caso misterioso fue cerrado y la carga se volvió más pesada. El incidente ocurrió en 2007. En ese momento mi amigo Gon y yo fuimos trasladados a un nuevo sitio de construcción en un pequeño pueblo. Los dos compartimos un dormitorio con un local llamado Qi. Por la noche, Gon contó una historia sobre la mujer. Una noche, la mujer pasaba por un cementerio porque quería ir al baño. Se detuvo rápidamente. Se asustó cuando se dio cuenta de que estaba orinando sobre una tumba. Se volvió loca y mordió a su hijo de 4 años hasta matarlo. Cuando llegó a casa, muchas personas en el pueblo fueron testigos de su historia, y pensaban que estaba poseída. Siempre me habían fascinado las historias sobre dioses y fantasmas, y estaba segura de que estaba poseída por el fantasma en la tumba. Al mismo tiempo, al otro lado, Qi se rió en voz alta. Qi dijo que Gan solo inventó la historia. La historia de Gan no había sido verificada por nadie. También tenía una pregunta. Gun solo escuchó de otras personas. ¿Acaso alguna vez fue testigo de la historia con sus propios ojos? Se escuchó a Gun diciendo que lo que dijo Qi estaba inventado para asustar a la gente. Gan estaba un poco reacio. Gan regañó a Qi y lo retó a contar una historia de fantasmas verdadera. Qi vio que Gun estaba enojado. Qi se sintió un poco divertido, así que le preguntó a Gun si quería escuchar una historia verdadera. Presté atención a la voz de Qi. Parecía estar consciente de algo, así que se levantó y nos dijo. Qi dijo que había demonios justo aquí en el pueblo. Se detuvo y dijo con una expresión seria que alguien había levantado fantasmas en el pueblo. Nunca había oído hablar de eso antes. Gan no creía la historia de Qi y pensaba que Qi estaba presumiendo. Qi estaba emocionado después de escuchar a Gun decir que estaba presumiendo. Dijo que había un estanque al oeste de la presa, donde había un tipo muy extraño con un fantasma en su cuerpo. Cuando Qi terminó de hablar mirando nuestras expresiones de incredulidad, dijo que nos llevaría a ver al hombre extraño a la medianoche. Con la expectativa de misterios, todos esperamos ansiosos hasta la medianoche para descubrir la verdad de la historia de Qi. A las 12 en punto de la noche, los tres nos dirigimos hacia la dirección que Qi había indicado, para ver si el hombre que invocó al espíritu era real o no. El clima de medianoche era bastante frío. Oye, todavía no ha llegado. ¿Por qué tarda tanto? ¿Estás en el camino equivocado?
Osgan impaciente. Ki era un local, y conocía bien el terreno, así que no preguntamos mucho, no te preocupes. Ya casi llegamos, frente a nosotros. Ki tranquilizó. Tomamos 2 giros en un callejón estrecho, el espacio a nuestro alrededor estaba extremadamente tranquilo. La zona tenía muchas casas abandonadas, y estaban esperando ser demolidas. Ki se detuvo y dijo, ¿ves? El tipo vive en la casa en ruinas de allí. Ki, al ver la expresión desconcertada de Gun, le preguntó si tenía miedo, y si lo tenía, no era demasiado tarde para regresar. Gun intentó ser valiente y continuó pidiéndole a Ki que liderara el camino. Así que seguimos acercándonos a la vieja casa. Cuando llegamos a la pared de la vieja casa, Ki se detuvo y nos dijo a Gun y a mí que nos quedáramos detrás de él, señalándonos que estuviéramos en silencio. Los 3 nos apoyamos suavemente contra la pared debajo de la ventana, no podíamos escuchar nada dentro. Kei agarró con ambas manos el alféizar de la ventana y estiró la cabeza hacia adentro para mirar. Gun y yo también teníamos curiosidad. Seguimos aquí hasta la ventana para mirar dentro. La luz en la habitación era tenue, no había muebles en la casa. Solo había un olor a moho. El olor se mezclaba con un hedor. Había una persona en la habitación, estaba sentado con la espalda hacia nosotros. El hombre simplemente se quedó inmóvil y bajó la cabeza. Después de inclinarse y quedarse inmóvil durante 7 u 8 minutos, de repente, el hombre empezó a sacudir los hombros y sollozó suavemente. Los 3 no nos sorprendimos. Solo escuchamos al hombre murmurando algo muy bajo. Pensé que el hombre podría estar enfermo mentalmente, así que se quedó hablando tonterías en medio de la noche. Estaba confundido y me volví a preguntar a quién estaba hablando. Hoy, también fue la primera vez que Ki lo vio. El tipo se fue solo. Quizás estaba hablando con un fantasma, pero simplemente no vimos al fantasma. Al mismo tiempo, Gun nos sugirió que fuéramos por la ventana opuesta, para que pudiéramos ver la cara del hombre. Kei y yo estuvimos de acuerdo con el enfoque de Gun, todos estábamos impulsados por la curiosidad. Porque muchas casas habían sido demolidas, caminamos con cuidado para evitar hacer ruido. Ki fue el primero en ponerse en el alféizar de la ventana para mirar dentro de la casa en la dirección, ya que la ventana daba al frente del hombre. Teníamos miedo de ser descubiertos, así que Ki subió primero para ver con quién estaba hablando realmente el hombre. Ki miró dentro de la habitación, su cuerpo temblando como si hubiera visto algo terrible. Y casi grita. Ki se aterrorizó y se retiró de la ventana. Con la pistola, le pregunté apresuradamente qué había visto, pero Ki solo se cubrió la boca con ambas manos, como si estuviera a punto de vomitar. Ki se giró para cubrirse la boca y salió corriendo. Comenzó a vomitar. Cuando vimos a Ki huyendo, Gun y yo nos sentimos aún más curiosos. No pudimos contener nuestra curiosidad. Gun y yo subimos por la ventana. Luego vimos una escena que nunca podríamos olvidar en toda nuestra vida. La camisa del hombre estaba abierta. Se escuchaba el sonido de huesos crujir. El hombre parecía delgado, sostenía muslos de pollo en la mano. Y había una cara en su estómago. Y la cara estaba comiendo el muslo de pollo en su mano con su boca. La cara hacía un sonido de crujido. Vimos algunos cadáveres de animales ensangrentados todavía esparcidos en el suelo. De repente, la cara en el estómago del hombre dejó de masticar. Su cara me miró y con un arma, ojos rojos como la sangre. Nos vio, gritamos y caímos por la ventana. La imagen horrible nos mareó. Al sentarnos en el suelo, olvidamos el camino de regreso. Atrápalos y no dejes que escapen. Una voz gritó desde dentro. La voz no pertenecía al hombre, así que solo podía haber sido por la cara. Nunca la había visto, y pensé que habría algo tan extraño en el mundo. Ki estaba vomitando junto a nosotros. Él me arrastró inmediatamente y se fue, y corremos de regreso al dormitorio sin atrevernos a mirar atrás. Al día siguiente, contamos a los colegas del equipo técnico la historia de anoche.
Mucha gente no nos creyó, así que volvieron a la casa vieja. Pero la casa estaba vacía, solo vieron los cadáveres de muchos animales. Había algunas personas del lugar hablando sobre el incidente. Dijeron que el hombre tenía un bulto extraño en el estómago. Otros decían que estaba poseído por demonios. Y al final, todavía no sabía qué le pasaba.